vamos a avanzar clase. Vamos a tratar de acabar la parte que nos queda de transformada de Fourier, que es básicamente transformada rápida. Les voy a dejar una tarea. ¿Listo? Y después de eso, tal vez después del descanso, vamos a ir sobre las notas de sus exámenes y prácticas, básicamente. ¿Listo? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Y obviamente va a ser de manera individual. ¿Ya? ¿Listo? ¿De acuerdo? Ok, Inge. ¿Quieren ir antes por Sí. las notas? Entonces vamos a empezar con la clase. ¿Listo? Les había enviado una diapositiva, pero vamos a ir primero por lo que nos falta. ¿Cierto? Que es... Habíamos visto todo esto, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso rápido, ya que tal vez se nos olvidó por las vacaciones forzadas. Ok, entonces lo que habíamos visto es básicamente que la DTFT, que fue hasta donde evaluamos el examen pasado, pierde algo muy importante, o una propiedad muy importante, que es la digitalización, ¿cierto? Es decir, la señal no está digitalizada, por lo tanto no se puede meter al computador y por lo tanto no se podría analizar, ¿cierto? En el computador, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue tratar de extrapolar el concepto y decir, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es llevar esto a una versión discreta y de ahí aparece la DFT, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la DFT? Dijimos que la DFT es tomar n muestras equidistantes sobre un periodo de 2pi, ¿cierto? ¿Por qué 2pi? Bueno, porque ya vimos que la transformada de Fourier es periódica con periodo 2pi, ¿cierto? Deducimos el par transformado utilizando series de Fourier. Hicimos una deducción bien interesante donde hacíamos segmentaciones de las sumatorias y llegamos finalmente a este par transformado que está aquí, ¿cierto? A este par transformado que está aquí. Mi transformada de Fourier va a ser la sumatoria desde 0 hasta n-1 de x de p por Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n minúscula. Y si me quiero volver al tiempo, es parecido, solamente que es positivo la sumatoria sobre k y dividido sobre n, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era el problema si tomaba menos puntos de los, mejor dicho, ese n que está aquí, este n que está aquí? Es decir, el número de muestras que estoy tomando en Fourier tiene que ser mínimamente ¿qué? ¿Alguien me puede ayudar? Michelle, tal vez. ¿Me escucha? Es que estoy manejando todavía. Ah, ya. Bueno, entonces, Peter. Bueno, No tendría que ser entero, no estoy seguro. No, siempre es entero, pero ese tamaño, ese n, tendría que ser mínimamente ¿qué? Tendría que ser mínimamente el tamaño del vector en tiempo. Es decir, si yo tengo 10 muestras, tiene que ser, n tiene que ser 10, no puede ser menos. ¿Qué pasa si n es menos? Pues vimos que aparecen problemas de aliasing en tiempo, ¿cierto? Es decir, voy a empezar a deformar mi señal en tiempo, ¿cierto? Hicimos un ejemplo muy interesante del UDN menos L. Vimos que el número de muestras mínimas es L en este caso, pero puedo tomar más muestras y al tomar más muestras pueden volver a ver el video. ¿Qué pasa? Básicamente la transformada discreta de Fourier se empieza a aparecer más y más y más y más.
a la transformada a la DTFT, ¿cierto? A la transformada de Fourier de señales discretas. ¿No ve? Y todo eso lo hicimos en MATLAB, ¿cierto? ¿Listo? ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿O está más o menos claro? Tal vez no se acuerdan porque fue hace casi una semana. Después vino el examen y vino el parón de 2 días. Sí, sí está claro. Ok, repasen de todas maneras porque eso es pregunta fija en el examen. ¿Ya? Dijimos que para acá, para el único, bueno, aquí simplemente si tomamos el mínimo valor, solamente una muestra era diferente de 0 y el resto era cruces por 0. Eso es interesante, ¿cierto? Extrajimos conclusiones para diferentes valores de n. Ahora nos vamos para la parte más interesante, ¿listo? Que es la transformada rápida de Fourier, ¿cierto? Pero antes de eso, vamos a mirar cómo la DFT, la que está ahí, yo la puedo concebir como una transformación lineal, es decir, como una multiplicación vector matriz, ¿ya? Vector matriz, ¿listo? Entonces volvamos a tomar mi par transformado, x de k, es esta sumatoria que ya la dedujimos, ¿cierto? Y x de n es la misma sumatoria, solamente que es sobre k, el kernel es positivo, y el 1 sobre n viene de las series de Fourier, ¿cierto? Entonces, esa deducción es probable que se las ponga a hacer en el examen, en el siguiente examen. El siguiente examen va a ser lo mismo, teórico-práctico. La práctica va a ser de filtros. Les voy a dar un par de señales para que las filtren. ¿Listo? Entonces, va a estar más interesante. ¿Ya? Y lo mismo, tienen que hacerme una defensa oral de la parte teórica y la parte práctica. ¿Ya? Ok. Vamos a llamar a nuestro kernel, a nuestro Euler, Wn. ¿Listo? Wn va a ser igual a Euler a la menos J 2pi sobre n mayúscula. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar este W directamente aquí en mis sumatorias, ¿cierto? Entonces fíjense, x de k me va a quedar la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1 de mi señal por el W elevado a la k por n minúscula. ¿Eso lo ven? ¿Sí? ¿Sí lo ven claro o tengo que explicarlo paso a paso? Sí. Sí, ¿cierto? Simplemente es por propiedad de exponentes. Esto lo elevo a la k por n, es lo único que tener W a la k por n, ¿cierto? Y el x de p es lo mismo, solamente que está elevado a la menos k por n para que me dé positivo. Negativo por negativo me da positivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, básicamente, a expandir la sumatoria. Vamos a expandir la sumatoria, es decir, vamos a ir desde k igual 0 hasta n menos 1 y vamos a ver cómo se ve la sumatoria. ¿Listo? X de 0. Reemplazamos k igual a 0 en esta exponencial. ¿Cuánto me da W a la 0 para cualquier valor de n minúscula? 1. 1, ¿cierto? Entonces, básicamente, el x de 0, si ustedes se dan cuenta, es sumar simplemente los coeficientes de mi señal en tiempo. ¿Listo? Desde 0 hasta n menos 1. ¿Ya? X de 1, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí, voy a hacerlo aquí con las diapositivas. Para x de 1, vamos a poner aquí, me da Wn, que ya sabemos cuánto es Wn, ¿cierto? Wn elevado a la n, ¿cierto? Porque k vale 1. Entonces empezamos, me daría x de 0, ¿cierto? Por 1, x de 1 por w a la n, x de 2 por w a la n al cuadrado, y al final me daría x de n menos 1 por w a la n mayúscula menos 1, yendo hasta el último coeficiente. ¿Listo? Y así puedo seguir
básicamente expandiendo y llegamos hasta n-1, que sería el último coeficiente, el último valor de k. Recuerden que k va de 0 hasta n-1 y n va también de 0 hasta n-1. Estamos hablando de pares transformados, es decir, la misma longitud. Entonces, en este caso, fíjense, k vale n-1. Entonces, el primer elemento siempre es 0, ¿cierto? W a la 0, que es 1. El segundo elemento ya sería W a la n-1, que es k, por n igual a 1. Entonces, me daría W a la n-1. Y el último me daría x de n-1 por W a la n-1, que es k. Y el último elemento sería n-1, ¿cierto? Lo que hice fue expandir esa sumatoria, ¿ya? Ahora la pregunta ¿es posible expresar esto que tienen aquí como una multiplicación de una matriz por un vector? ¿Cuál sería la matriz y cuál sería el vector? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Cuál sería la matriz y cuál sería el vector? Todo esto lo voy a expresar como una multiplicación de matriz por vector. ¿Cuál sería la matriz y cuál sería el vector? El vector sería el WN y la matriz serían todos los X, dependiendo. ¿Sí? Hasta -1. ¿Están de Hasta acuerdo? n-1. ¿Alex o Cristian están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Quién no está de acuerdo? No es al revés, tal vez. Creo que es al revés, ¿no? El vector sería Sí, los X. las X y la matriz sería todo lo que está relacionado con mi W. Vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí también está el mismo procedimiento, solamente que para la transformada inversa de Fourier. Esta es la transformada directa, es decir, de n a k, y esta es la transformada inversa, es decir, de k a n. Podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, fíjense. Vamos a definir un vector columna, X minúscula, que va desde 0 hasta n-1, son los elementos en tiempo. Y X mayúscula, ¿listo? Que va de 0 hasta n-1, son los elementos en frecuencia, o sea, en K, ¿ya? Y este que está aquí es mi W a la n, ¿listo? Wn, que es una matriz. Entonces, si yo multiplico esta matriz Wn por mi vector, me da mi transformada de Fourier. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, vamos a multiplicar. ¿Se acuerdan de cómo multiplicar matrices por vectores? Es fila por columna, ¿cierto? Entonces vamos a hallar Sí. el primer elemento. El primer elemento sería la fila 1 de mi matriz W, que es la que voy a señalar acá, ¿cierto? Por la columna de mi vector, que sería X de 0, X de 1 y así sucesivamente. ¿Listo? Acá. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar un vector, ¿cierto? Que es solo unos por esta matriz. ¿Cuánto me daría ese resultado si yo multiplico este vector que es solo unos por esta matriz? La matriz con todas las X. Sería la sumatoria de todos los vectores, ¿cierto? De todos los X, como tú dices. Es decir, fila por columna. Entonces sería 1 por X0 me daría X0 más 1 por X1 me daría X1 más 1 por X2 me daría X2. Y si ustedes se dan cuenta, básicamente es esta sumatoria que están viendo aquí, ¿cierto? Estoy sumando todos los elementos sin ningún peso, sin ningún W, ¿no ven? Nos vamos para el siguiente elemento. El siguiente elemento es la fila 2 por la columna del vector. Me daría 1 por X0
x0 más wn por x1 más w al cuadrado de n por x2 y así sucesivamente. Estaré obteniendo básicamente el segundo, fíjense, x0 más wn por x1 más sucesivamente hasta n-1 por w a la n-1, ¿cierto? Y nos vamos para la última, ¿cierto? La última sería la última fila por la columna del vector. Me daría x0 por 1 me daría x0, x1 por w a la n-1 me daría x1 por w a la n-1 y así sucesivamente. Y me estaría dando el último elemento, ¿cierto? Que estamos yendo de wn-1 en wn-1. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ok? Entonces fíjense, la transformada yo la puedo expresar como matriz por vector. ¿Listo? Ahora la transformada inversa, ¿cierto? La transformada inversa, es decir, yendo de n hasta acá, yo la puedo expresar como 1 sobre n, y ustedes me van a explicar, por el conjugado de esta matriz, por mi vector. ¿Listo? ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Cómo puedo explicar 1 sobre n por el conjugado de mi matriz por el vector? ¿De dónde saco eso? ¿Por qué 1 sobre n? ¿De dónde sale ese 1 sobre n? ¿Y de dónde sale el conjugado? Bueno, volvamos atrás. Y fíjense que el 1 sobre n sale de la definición de mi transformada inversa. Está escalado sobre n, ¿cierto? Habíamos dicho. ¿Y de dónde sale el conjugado? Fíjense que estoy volviendo los exponenciales negativos. Y como son exponenciales complejos, el conjugado de un exponencial complejo es el mismo exponencial, solamente que con el negativo en el exponente. ¿Cierto? Es decir, Euler a la j 2pi sobre n por k por n es el conjugado de Euler a la menos j 2pi sobre n por k por n. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir que x de n es 1 sobre n, el conjugado de esta matriz, por mi transformada de Fourier. ¿Ya? Ahora, si yo les digo, eso sería una pregunta interesante para el examen. Tengo estos dos, ¿cierto? Ya sabemos los dos pares transformados. Y yo les pregunto, ¿a qué equivale la inversa de la matriz WN? ¿A qué equivale la inversa de la matriz WN? ¿A qué equivaldría? ¿Quién me ayuda? La inversa de la matriz WN. Esto es por propiedad, pero no sé si espera que respondamos esto. Es la misma matriz por la matriz identidad. ¿Sí? Tiene sentido. Si tú multiplicas una matriz inversa por su matriz, me da la identidad, ¿cierto? Pero comparemos esto. Fíjate. Si yo quiero despejar x de n minúscula, ¿cierto? Tengo que multiplicar a la izquierda por la inversa, ¿cierto? Entonces pongamos aquí la inversa, como tú dices, ¿cierto? ¿No ve? Y aquí también por la inversa para mantener la igualdad, ¿cierto? ¿No ve? Ahora lo que tú dijiste, la inversa por la matriz, ¿cuánto me da? La identidad, ¿cierto?
Y la identidad por un vector, Sí. por una matriz, ¿cuánto me da? Perdón. ¿Cuánto me da la multiplicación de una identidad por una matriz? La misma matriz, ¿cierto? La misma matriz, porque es el elemento neutro. Entonces yo puedo despejar de aquí x de n, y yo digo x de n minúscula es igual a w a la menos 1 por x de n mayúscula, ¿cierto? Vamos a poner aquí n. ¿Esto entendieron de dónde sale? O vuelvo a explicar. No, ahora sí, se entendió. Ahora comparemos perdón, no tengo ni mouse acá. Comparemos, ¿listo? Esta expresión que acabé de deducir, que es simplemente utilizando propiedades de matrices, con esta que está acá. Ahora sí díganme ustedes, ¿a cuánto equivale la inversa de esa matriz? Por comparación directa de esas dos ecuaciones. Uno sobre n y omega n, la conjugada. 1 sobre n, ¿cierto? Sí, 1 sobre n por la conjugada. 1 sobre n, perdón, esto no está en la cosa. 1 sobre n por la conjugada de omega n, ¿cierto? ¿Listo? Entonces esta es la inversa. ¿Ya? Lo que quiere decir que si yo multiplico, vamos a hacerlo más explícito, esta matriz la multiplico por omega n, me da la identidad, ¿cierto? Es otra forma también de entender la transformada y la transformada inversa. ¿Listo? ¿De acuerdo? Pero en sí, lo que ustedes tienen que llevarse de aquí es que yo puedo expresar o yo puedo ejecutar una transformada discreta de Fourier. La puedo expresar como multiplicación de matriz vector y la transformada inversa también multiplicación de matriz vector, ¿cierto? Utilizando Wn y 1 sobre n la conjugada de Wn. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Entonces, imagínense, tengo este vector 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Cuántas muestras o cuántos puntos mínimos necesito yo para hacer la transformada de Fourier sin aliasing en tiempo? 4. 4, ¿cierto? Entonces mi W va a ser W4, es decir, Euler a la menos J 2pi sobre 4, ¿cierto? Y mi matriz W va a ser básicamente W a la 0, ¿cierto? W a la 0, 1, 2, 3, W a la 0, 2, 4, 6 y W a la 0, 3, 6, 9. ¿Listo? ¿Ya? W a la 0 es 1, entonces toda la fila me da 1 y toda la columna me da 1, ¿cierto? Y luego aquí me quedaría W a la 1, W a la 2, W a la 3, W a la 2, W a la 0, ya les voy a preguntar por qué, W a la 2, y W a la 3, W a la 2, W a la 1. ¿Listo? ¿Por qué puede cambiar este W a la 0 a la W a la 4 a la W a la 0? ¿Y por qué puede cambiar este W a la 6 a la W a la 2? Lo mismo aquí, ¿por qué puedo cambiar este W a la 6 a la W a la 2 y este W a la 9 a la W a la 1? ¿De dónde saco eso? ¿Por qué lo puedo hacer? ¿Quién me ayuda? A ver, Cristian. Inge, ¿Por qué puedo hacer ese cambio? Ese W a la 4 que está acá, en el elemento 3,3, lo puede cambiar a W a la 0. ¿De dónde saco eso?
¿De dónde? Y estamos trabajando con complejos, ¿verdad? Ujú. Entonces, si son complejos, el cero es igual al 4 y así sucesivamente, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces tenemos, este es W4, ¿cierto? Sí, Vamos a poner W4 a la 4, ¿cierto? Perdón. W4 elevado a la 4, es decir, vamos a elevar todo esto a la 4. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cierto? Eso me daría Euler elevado a la cuánto. Perdón, Euler. Euler elevado a la menos J2pi. ¿Y cuánto es Euler elevado a la menos J2pi? Es uno. Es 1, ¿cierto? Y 1 es como si estuviera elevando el W a la 0, ¿cierto? Entonces por eso sí, puedo cambiar el W a la 4 por W a la 0, ¿cierto? O en otras palabras, estoy dando una vuelta entera desde 0 hasta 4, ¿cierto? Entonces vuelvo al 0. Lo mismo el 6, ¿cierto? Fíjense, el 6, entonces W a la 6 es lo mismo que tener W a la 4 por W a la 2, ¿cierto? Ya sabemos que W a la 4 es una vuelta entera, entonces me quedaría W a la 2, ¿cierto? ¿No ve? Porque W a la 4 es 1. Y lo mismo el 9, ¿cierto? El 9, vamos a hacer aquí el W a la 9, perdón, W a la 9. W a la 9 sería W a la 8, ¿cierto? Por W a la 1, ¿no ve? W a la 8 son dos vueltas enteras, entonces vale 1, claramente, ¿cierto? Me queda W a la 1. ¿Listo? Entonces puedo reemplazar el W a la 9 por W a la 1. Ahora eso depende del N, ¿cierto? Es decir, si yo por ejemplo tengo, en vez de N igual a 4, tengo N igual a 8, por ejemplo. ¿Listo? Entonces el W a la 6 seguiría siendo W a la 6 porque no he dado una vuelta entera. Me quedaría W a la 6, ¿cierto? W a la 8 a la 6. ¿Listo? Seguiría siendo W a la 6, ¿cierto? Pero si ya me voy, por ejemplo, W a la 12, ¿cuánto sería W8 a la 12? ¿Cuánto sería? W8 elevado a la 12. ¿Cuánto es eso? Perdón. Lo mismo que W a la 4. Lo mismo que W a la 4, ¿cierto? Sería W a la 8, que es una vuelta entera, entonces vale 1, por W elevado a la 4. Me daría W elevado a la 4. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, en sí una matriz de Fourier básicamente va a tener esta forma que está acá, ¿cierto? La primera fila y columna vale 1, ¿cierto? La segunda vamos de 1 en 1, ¿cierto? Entonces me daría 1, 2, 3. La tercera vamos de 2 en 2, 2, 4, 6. La otra vamos de 3 en 3, 3, 6, 9. La otra de 4 en 4, 4, 8, 12 y así sucesivamente. Y luego reajustamos de acuerdo a las vueltas, ¿cierto? Entonces, W a la 9 es W a la 1, W a la 4 es W a la 0 y así sucesivamente. ¿Ya? Y después de eso multiplicamos esta matriz por este vector y tenemos mi transformada discreta de Fourier. ¿Ok? No sé si tienen preguntas de esa lógica. ¿Está claro? Sí, Inge.
Listo. Vámonos aquí a... Bueno, esta es la convolución circular, no estoy seguro. ¿Listo? Pero les voy a dejar la primera tareita. ¿Listo? La primera tarea es tarea para mañana. Para asegurarme que entendieron es... Calculen la transformada de Fourier de el siguiente vector. 1, 2, menos 4, menos 5, 3, 1, 0, 8, 10. ¿Listo? Entonces aquí n es igual a 8. ¿Listo? ¿Cómo la van a calcular? Van a crear su matriz de Fourier. ¿Listo? ¿Ya? O sea, la calculan de esta manera. ¿Listo? Y luego multiplican matriz de Fourier por el vector. ¿Listo? Y para comprobar que estén bien van a hacer otro pasito más extra. Van a calcular la transformada inversa de Fourier. ¿Listo? Del vector resultante. Es decir, de este vector que hayan calculado, van a calcular su transformada inversa de Fourier. ¿Cómo? Van a ensamblar la matriz inversa de Fourier, que básicamente es 1 sobre n, la conjugada de la matriz que calcularon en el punto anterior. ¿Listo? Y si está bien lo que hicieron, la transformada inversa debe ser el vector original. Es decir, este vector que está aquí, ¿cierto? Entonces están haciendo transformada, luego transformada inversa, les debería dar exactamente el vector que está aquí. ¿Listo? ¿Se ha entendido o hay preguntas de eso? Inge, perdón, lo de la inversa, ¿puede explicar de nuevo? No escuché, por favor. Claro, la transformada la entendieron, ¿cierto? Ir de acá a transformar utilizando esta matriz, solamente que es para n igual a 8, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. La transformada inversa es, ustedes van a obtener un vector aquí, ¿cierto? Que va a ser su transformada. Para ustedes devolverse al tiempo, lo que tienen que hacer es multiplicar a ese vector, ¿cierto? Por la matriz inversa, que es 1 sobre n, la conjugada de la que calcularon anteriormente. ¿Listo? Y les debería dar esto que está aquí, exactamente. ¿Listo? Con errores de redondeo, obviamente. ¿Sí? Ok, gracias, Inge. Es decir, si ustedes tienen, esta sería la transformada de Fourier, vamos a llamarla F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 y F8, ¿cierto? Entonces van a calcular la transformada inversa de este vector que obtuvieron en el paso anterior. Sería este, ¿cierto? Entonces, si está bien, la transformada inversa debe ser exactamente esta que está aquí. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Inge, gracias. Ok. Ok, vámonos para otro tema. Esta convolución circular no es tan importante. Vamos al algoritmo más importante del siglo XX, supuestamente han dicho, que se llama transformada rápida de Fourier. ¿Listo? Entonces, ya vimos nosotros
cómo calcular la transformada discreta de Fourier a punta de multiplicaciones, ¿cierto? Multiplicación matriz vector, ¿ya? ¿Cuál es el problema de este algoritmo? Bueno, básicamente el problema es que el número de operaciones que yo tengo que hacer va a crecer exponencialmente, ¿cierto? Con el valor de n. Es decir, fíjense, para yo hacer una transformada de un vector de tamaño n, ¿cierto? Voy a necesitar 8 por n al cubo operaciones. ¿Listo? ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente porque fíjense que para cada operación, ¿cierto? O para cada elemento, voy a necesitar multiplicación, ¿cierto? De elemento por elemento. Y no es multiplicación normal, es multiplicación compleja. Y la multiplicación compleja requiere multiplicación más suma, ¿no ve? Entonces, cada vez que vaya aumentando el valor de n, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a empezar a incrementar de forma exponencial, ¿listo? Las operaciones que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, 8 por n al cubo. Y hay otra que es 8n al cubo menos 4n al cuadrado, que es reciclando operación. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que se propuso, ya eso fue en los años 40, creo, 1940, es lo siguiente. Fíjense que yo aquí tengo algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante? Que yo tengo elementos que se van a repetir, es decir, el W4 a la 1 se va a repetir acá, ¿cierto? W4 a la 3 se va a repetir acá, ¿cierto? W4 a la 2 se va a repetir acá, acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que yo puedo reciclar operaciones. Y al yo reciclar operaciones, lo que voy a hacer es que voy a empezar a disminuir de forma logarítmica las operaciones. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplo. Dice que para la DFT se necesita 8 por n al cubo, donde n es el tamaño del vector. Y para la FFT viene de Fast Fourier Transform, voy a necesitar 4 por n al cuadrado por logaritmo de n en base 2. ¿Listo? Entonces hagamos un ejemplito. ¿Listo? Hagámoslo para uno básico. Para n igual a 2, ¿cierto? Voy a necesitar, para la DFT, voy a necesitar 8 por n al cuadrado, n al cubo. O sea, 64 operaciones. ¿Listo? Y para la FFT voy a necesitar 4 por logaritmo en base 2, ¿cierto? De n, ¿cierto? Por n, si no estoy mal. Déjenme ver otra vez aquí. No, esto es filtros. Presentación 6, acá. 4 por n al cuadrado, perdón, por logaritmo en base 2 de n. ¿Listo? Vamos a hacer aquí una gráfica más bien, para que quede más claro, más bonito. A ver, perdón. Vamos a poner n que vaya desde 2. Vamos a poner hasta 1000. ¿Ya? Vamos a poner DFT, operaciones, va a ser 8 por n elevado al cubo. ¿Listo? Y FFT operaciones va a ser igual a 4 por n punto elevado al cuadrado, ¿cierto? Por logaritmo en base 2 de n, ¿cierto? Vamos a ver otra vez la fórmula. Y vamos a graficar. Vamos a poner plot
n, dft operations, hold on, plot n, fft operations. ¿Listo? Vamos a verlo de forma gráfica. Dft, ¿qué línea está? DTF, aquí está mal escrito. ¿Listo? Entonces fíjense lo que está pasando. La azul es el número de operaciones que tengo que hacer con la DFT. Fíjense que hay un crecimiento exponencial, cúbico, ¿cierto? Entonces, para un vector de 1000 necesito 8 por 10 a la 9 operaciones. ¿No ven? ¿Cierto? Mientras que la FFT, que ya les voy a explicar qué es, básicamente necesita, vamos a hacer, ni siquiera se puede ver, vamos a hacer un zoom. Necesita 4 por 10 a las 7 operaciones, ¿no ven? Entonces es mucho menor, ¿cierto? Entonces la FFT lo que hace es que optimiza el tiempo de ejecución, ¿no? Entonces supongamos que cada operación demora 1 milisegundo, ¿no ven? O 1 microsegundo, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el tiempo. Vamos a calcular el tiempo, entonces vamos a poner aquí, vamos a calcularlo por el tiempo que se demora, que va a ser 1 microsegundo, ¿cierto? Vamos a calcular el tiempo que se demora, suponiendo que se demora 1 microsegundo por operación, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el tiempo que se demora? Perdón. Un ratito. Listo. Entonces fíjense, para una transformada de 1000, ¿cierto? De 1000 muestras, la DFT, si yo la hago de forma convencional, se estaría demorando 8000 segundos, ¿cierto? Mientras que la FFT se estaría demorando mucho menos. Vamos a convertirlo en horas para que sea más diciente. Dividamos esto sobre 3600 segundos y dividamos esto sobre 3600 segundos para hacer la operación por hora, ¿cierto? Es decir, cuánto me demoro en horas en calcular esa transformada. Vamos a ver. Entonces, fíjense. Para una transformada de 1000 necesito 2.5 horas. Entonces, solamente haciendo un vector de 1000, ¿cierto? Un vector de 1000 puede ser un vector de 1 o 2 segundos de grabación, dependiendo del periodo de muestreo. Me estoy demorando 2.5 horas calculando la transformada de Fourier. Mientras que utilizando la transformada rápida de Fourier, ¿cuánto me voy a demorar? Bueno, me voy a demorar 0.01 horas. ¿Listo? Que es básicamente nada. ¿No ve? Y obviamente eso va a empeorar a medida que aumente el tamaño, ¿cierto? Si aumento más el tamaño, me va a demorar más en la DFT y me va a demorar mucho menos en la FFT. ¿Ya? Ahora claramente, si ustedes, vamos a hacer un zoom aquí en la parte inicial. Perdón, es que aquí. E inicialmente la DFT es mejor que la FFT, vamos a ver.
¿Listo? No puedo hacerlo bien. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Entonces fíjense que inicialmente básicamente la ganancia es mínima, pero a medida que aumenta el tamaño la ganancia es mucho mayor. ¿Listo? Ahora la pregunta es ¿cómo funciona la FFT? Vamos a verlo. ¿Listo? Perdón. Listo, entonces vamos a recordar cómo hacer la forma matricial, ¿cierto? Para que no se les olvide. La transformada de Fourier es igual a mi matriz W por mis coeficientes en tiempo, que es lo que tienen que ustedes hacer de tarea, ¿cierto? No se les olvide para mañana hacer esta tarea. ¿Ya? ¿Ok? Entonces me quedaría x de 0, fila de unos por mi vector, luego yendo de 1 en 1 en exponente, lo de 2 en 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Esto lo puedo escribir yo o lo puedo reescribir yo utilizando el número de vueltas, ¿cierto? De esta manera, entonces puedo hacer simplificaciones y puedo básicamente simplificar aún más la matriz W, ¿cierto? De esta manera, así como está acá, ¿cierto? Como lo hemos explicado, W a la 4 es lo mismo que tener W a la 0, W a la 6 es W a la 2 y W a la 9 es W a la 1. ¿No ven? ¿Listo? Entonces, la idea de la transformada rápida de Fourier es reciclar operaciones. ¿Listo? Entonces vamos a ir desde tiempo a frecuencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que vamos a hacer es que vamos a reorganizar, ¿listo? Mi función en tiempo. Ya no va a ser 0, 1, 2, 3, sino va a ser 0, 2, 1, 3. Ahora, ¿de dónde saqué eso? ¿Han visto en sistemas digitales algo que se llama complemento a 2? ¿Se acuerdan el complemento a 2? Vamos a escribir aquí. Este es 0, 0, 0, 0 o 0, 0, ¿cierto? 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿No ve? ¿Cómo era el complemento a 2? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo sacaban? Se invierte y se suma 1, creo. Se invierte y se suma 1. Entonces empezamos 0, 0, ¿cierto? X de 2 sería 1, 0. X de 1 sería 0, 1. Y X de 3 sería 1, 1. ¿Cierto? Eso sería complemento a 2. Ahí ya me rayé. 0, 0, 1, 0. ¿Cierto? 0, 1 y a ver cómo era complemento a 2. Perdón, aquí ya se me olvidó esto. Déjenme buscar aquí rápidamente. Complemento a 2 o complemento a 1. Complemento a 2 binario. Perdón. Déjenme volver aquí a repasar esto. A ver, número positivo menos número positivo. Complemento a 1. 0, 0. Complemento a 1.
le sumamos, ¿cierto? Entonces complemento a 1 sería esto y le sumamos más 1. Sí, creo que es complemento a 2. Entonces, ¿cómo es el complemento a 2? Sería, básicamente se invierte, entonces si es 0, 0 sería 1, 1 más 1, ¿cierto? ¿Cuánto es 1, 1 más 1? Sería 1, 1 más 1, 1 es 1, 0, ¿cierto? El 1 lo paso y me quedaría 0, 0, otra vez, ¿cierto? Del 1, 0, ¿cómo sería? Del 0, 1 sería 1, 0 más 1, ¿cierto? Entonces me quedaría 1, 0, me daría 1, me quedaría 1, ¿cierto? Este me quedaría 1, 0, quedaría 0, 1 más 1, me daría 1, 0. 1, 0, ¿cierto? Y finalmente el 1, 1 me quedaría 0, 0 más 1, me quedaría 0, 1, ¿cierto? Entonces esto me quedaría 0, 0, 3, 2 y 1, ¿cierto? 0, 3, 2 y 1, ¿no? Aquí me quedaría 0, 2, 1 y 3. ¿Cómo era que hacía esto? A ver, 0, perdón, aquí 0, 0, 2, 1 y 3, ¿cierto? No, creo que aquí está mal. Aquí lo que tengo que hacer es, básicamente, cambiamos. Es decir, fíjense, aquí tenemos, el original debería ser 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces cambiamos, vamos a cambiar. Entonces cambiamos el bit más significativo al menos significativo. Entonces quería 0, 0, sería 0, 0. 0, 1 sería 1, 0. 1, 0 sería 0, 1. Y 1, 1 sería 1, 1. ¿Cierto? Entonces el nuevo orden va a ser 0, 2, 1 y 3, como está aquí. Entonces cambiamos de bits, más significativo, menos significativo. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo reciclar operaciones. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí se llama diagrama de la mariposa. ¿Por qué se llama diagrama de la mariposa? Bueno, básicamente porque fíjense que parece una mariposa. Tenemos una alita acá y otra alita acá. ¿Listo? Entonces, la primera columna de este diagrama va a ser W a la 0, que es 1, W a la 2, W a la 0 y W a la 2. ¿Listo? ¿Ya? La segunda columna, ¿cierto? Va a ser W a la 0, W a la 0, ¿cierto? W a la 2 y W a la 3, ¿cierto? Y las que están diagonales acá, ¿cierto? Va a ser básicamente W. ¿Listo? Entonces, ¿qué me garantiza eso? Bueno, vamos a empezar a calcular W a la X de 0. X de 0 va a ser X0 más X2, ¿cierto? Que sería este que viene acá. ¿Listo? Y este que viene acá, que sería X1, ¿cierto? Más X3. Entonces, fíjense, si nos devolvemos acá sería X0 más X2 más X1 más X3. ¿Listo? Que es el que viene aquí a este nodo. X0 más X2 más X1 más X3. ¿Listo? X de 1, ojo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este que viene acá y este viene de por acá, ¿cierto? Que sería X0, ¿cierto?
más x2 por w al cuadrado. Entonces vamos a ver aquí, ¿cierto? Me quedaría x0, ¿no ve? Más x2 por w al cuadrado, ¿listo? Y el que viene aquí, que sería de por acá, ¿cierto? Que sería más x1, ¿cierto? Más x3 por w al cuadrado por w, ¿cierto? Entonces me quedaría x1 por w más x3 por w a la 4, ¿listo? Que es básicamente, perdón, este que está aquí, ¿cierto? x1 por w, ¿cierto? Más x3 por w, está a la 3, ¿cierto? W a la 3, ¿no ve? Que sería w al cuadrado por w a la 3. Y aquí me quedaría w a la 0 por w. ¿Listo? Nos vamos para x2. ¿Quién me ayuda? ¿X2 cuánto les da? Según lo que hicimos. A ver, x2 acá, ¿cuánto les daría? Primero sería x0 ¿Sí? más x2 x0 más x2, ¿sí? ¿Y el y segundo? después sería x1 más x3. x1 más x3, ¿cierto? Entonces sería x0 más x2, ¿cierto? Y este viene por acá, que sería x1 más x3, pero ojo, te faltó aquí el w cuadrado, ¿cierto? Fíjate que esta línea vale w cuadrado, ¿cierto? Y perdón, no vi la flechita. Listo, entonces vamos a ver si está bien. Entonces fíjense, x2 sería x0 más x3, porque es w a la 0, más x1 más x3, ambos por w cuadrado. ¿Listo? Y finalmente, x3. ¿Quién me ayuda con x3? ¿Cuánto valdría x3? Cristian, tal vez, o Peter. ¿Cuánto valdría x3? Michelle, tal vez. ¿El X cuál? x3, el último. ¿Cuánto valdría? Sigue los cursos de las líneas. O sea, de las líneas. Entonces, a x3 vienen dos líneas, esta Sí, y esta, y la de abajo. Ajá. ¿cierto? Entonces, ¿esta de dónde viene? Viene de la que está conectada luego con X0. De esta, ¿cierto? Ah, Entonces no, Jaime. sería x0 Y más X2. x2 por w al cuadrado, Ujú. ¿cierto? Entonces sería x0 más x2 por w al cuadrado, vamos a ver, ¿cierto? Ah, ya sí, Entonces x3 cierto. sería x0 por w a la 0, que es 1, más x2 por w al cuadrado, está bien, ¿cierto? Ujú. Y x3, Ay, digo, y y esta luego también, la otra línea sería X1 más X3 por W al cuadrado y y esta eso por por w a la más, 3, o bueno, sí, W a la 3. por w a la 3, entonces se quedaría x1, ¿cierto? Por Ujú. w a la 3 más x3 por w a la 5, ¿cierto? Sí, Entonces vámonos. x1 por w a la 3 está bien, más x3 por w a la 5, pero aquí me da w a la 1. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué lo cambié por w a la 1?
Es una vuelta. Que Le es una está vuelta, restando una ¿cierto? vueltita. W a la 4 es 0 y W a la 5 sería 1. Por eso lo cambio por W a la 1, pero también lo puedo expresar como W a la 5. ¿Listo? Entonces, de esa manera, fíjense, estoy reciclando un montón de operaciones. Este que está aquí lo estoy reciclando una vez para acá, una vez para acá. Esto que está aquí lo estoy utilizando dos veces, una vez para acá y otra vez para acá. Lo mismo este lo estoy utilizando una vez para acá, una vez para acá, y este lo estoy utilizando una vez para acá y otra vez para acá. Entonces estoy reciclando, reciclando y reciclando operaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Es reorganizar la serie en tiempo para irme a frecuencia. De esto estoy dudando un poquito, voy a mirar ahorita mismo en el descanso, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Porque la tarea que ustedes tienen que hacer es explicar la transformada rápida de Fourier para un vector de 8 coeficientes. Este es para de 4×4. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que hacerlo para una de 8 coeficientes? ¿Cómo cambiaría ese algoritmo? Eso quiero que me averigüen y me lo expliquen. Lo pueden hacer en parejas. ¿Listo? Entonces, no sé si para mañana o para pasado mañana quisiera que hiciera una pequeña presentación de cómo funciona la transformada rápida de Fourier para un vector de 8 coeficientes. ¿Listo? Utilizando más o menos el mismo procedimiento, la misma filosofía de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto valen cada uno de los elementos? ¿Listo? ¿Y qué puede ser para pasado mañana, por favor? Es que mañana tenemos exámenes. Ya, me parece bien. Para mañana, para pasado mañana está bien, pero pues la otra tarea también la necesitan para pasado mañana. Porque hasta ahora son 2 tareas, ¿no? Sí, Inge, por favor. Ya, me parece bien. Entonces, déjenme aquí averiguar rápidamente algo. Es que estoy dudando de lo que les dije, no quiero decirle algo mal. How to reorganize Fourier vector for FFT. Déjenme aquí ver rapidito, es que no quiero decirles algo malo. 0, 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7. Ya me acordé, perdón. Mucha. Ya me acordé qué es lo que tenemos que hacer para organizar. No tiene que ver con el cambio al bit más significativo, perdón la improvisación. En realidad tenemos que organizar los pares y luego los impares. Entonces sería 0 y 2 los pares y luego 1 y 3 los impares. Entonces si fuese un vector de 8, es decir, x1, x0, perdón, x1, x2, x3, x4, x5, x6 y x7. Si fuese un vector de 8 coeficientes, ustedes tienen que reorganizarlo de la siguiente manera. x0 sería el primero, luego vendría x2, luego vendría x4, luego vendría x6. Esa sería la primera parte. Y la segunda sería x1, x3, x5 y x7. Es impares, pares e impares. Y a partir de ahí tienen que empezar a reciclar operaciones utilizando estos coeficientes y estos diagramas de la mariposa. Entonces, lo que quiero que me hagan para pasado mañana son 2 cosas. Primero, este ejercicio que les había propuesto. ¿Listo? ¿Ya? Calcular la transformada discreta de Fourier como multiplicación de vector matriz. Y lo segundo, que me expliquen en parejas, si quieren, con una presentación, cómo funciona la transformada rápida de Fourier para un vector de 8 coeficientes, no de 4. ¿Listo? Empezando por aquí, con ese reordenamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a parar un ratito y venimos directamente
a revisar las notas uno por uno. ¿Listo? O tal vez avanzar un poquito y luego revisamos las notas. ¿Ya? ¿Listo? Ok, Inge. Ok. Ah, claro, lo que pasa es que cuando yo calculo la
Ok, ¿están por ahí? Sí, Sí, Inge. Sí, Déjame... vamos a hacer rápidamente un paneo de lo que vamos a ver mañana. ¿Listo? Entonces, bueno, tienen dos tareas, ¿no? La primera tarea es vector de FT y la segunda es explicar este algoritmo que ven acá, ¿cierto? Para 8 puntos. De hecho, es el que está aquí. ¿Listo? Entonces, ya vamos a entrar a algo más interesante, que es básicamente filtrado. ¿Listo? Entonces vamos a ver dos tipos de filtros. Un filtro se llama FIR y el otro filtro se llama IR. Filtro FIR es Finite Impulse Response y filtro IR se llama o equivale a Infinite Impulse Response. Vamos a ver cómo diseñar esos filtros, cómo diseñar los filtros FIR y IR. ¿Listo? Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una demostración de, digamos, cuál es el potencial de estos filtros. Entonces lo que vamos a hacer mañana es, vamos a hacer una demostración de una señal con y una señal sin ruido. ¿Listo? Vamos a tratar de filtrar esa señal utilizando los filtros. ¿Listo? Y vamos a ver tres tipos de ruidos, o cuatro tipos de ruidos. Ruido de alta frecuencia, ruido de baja frecuencia, ¿listo? Ruido de una sola frecuencia y vamos a ver ruido gaussiano, ¿ya? De esos cuatro vamos a ver cómo el ruido contamina una voz, ¿cierto? Una grabación literal. Vamos a ver cómo esa grabación o cómo ese ruido puede ser filtrado y vamos a comparar tanto por voz como por sonido como por espectro y tiempo qué pasa cuando la señal la filtro. ¿Listo? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer mañana y prácticamente, bueno, sería martes, miércoles y ya con eso estaríamos listos para presentar la parte práctica del examen. ¿Ok? Entonces, en teoría el examen debería ir hasta filtrado. Vamos a ver si nos da tiempo o podemos avanzar incluso más. ¿Listo? Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a, digamos, pequeñas entrevistas. ¿Listo? Para yo mostrarles su desempeño. Y si nos queda tiempo, avanzamos un poquito más en esto. ¿Listo? Pero por ahora yo creo que vamos a mostrar las notas de forma personal. Entonces, empecemos por orden de apellido, por orden de lista. La primera creo que es Cuisa, ¿no? es Carvajal, pero no hay Peter. problema. Peter, sí. Empecemos por orden. Peter. Entonces, si quieren los demás desconéctense y los voy llamando uno por uno. ¿Listo? Yapi. Inge. Ok, Peter. Déjame compartir. Vamos a ver tu desempeño. Entonces, primero, este es el examen. ¿Listo? El examen, en el práctico sacaste 100%, presentaste todo y contestaste las preguntas. Ahora, en el teórico, dudaste sobre todo en las últimas dos preguntas, entonces por eso te tuve que poner menos, para un total de 83.9 en el examen. ¿Listo? Ahora en las tareas, eso te iba a preguntar. Hay una tarea que no me entregaste. Lo más chistoso es que esa tarea sí la hice, Ujú. pero yo paso clases hasta las 9:30 Ya. y ese día terminé muy cansado y no la terminé enviando. Y ahora, Eh,
O sea, de que la tengo la tarea, la tengo, Inge. No sé si la tengo por acá. Ya no te podría poner todo, pero si quieres muéstramelo. A Ya ver, ya no te podría poner todo, ¿no? creo que sí la tengo por acá. A ver. Creo que es la tarea. ¿Qué tarea es, Inge? La tarea del audio, ¿no? Sí, A ver, le muestro. el audio Fourier en tiempo real. ¿Ya? Pues compárteme, ya no te puedo poner todo, obviamente. Ya le comparto. No sé si puede ver ahora. Sí, estaba viendo. A ver, Hola, hola, no, creo que. Sí. ahorita se estaba moviendo, pero después no. Eh, a ver, un error, es que no me cierra. A ver, espere, voy a dejar de compartir. Creo que ya sé qué pasó. ¿Qué? ¿Hola? Sí, Ay, perdón, compartí. pensaba que se había colgado mi compu. No me están. A ver, compartime cuando puedas. Sí, está, es que no responde. Pero a ver, estoy esperando a que dé indicios de vida. A ver. A ver, voy a cerrarlo de. A ver, vamos a ver, creo que ahora ya está. A ver, compartime. Ya le comparto. Ahora sí se ve, ¿no? Sí. A ver, ¿tienes el generador de señales, de tonos? En YouTube. A ver, lo busco en mi celular. Buscarlo y mostrarme que está funcionando bien. Ya. A ver, pero está cargando el video. Ya, pon el generador en tu... Eso. Sí, está bien. A ver, está bien. Déjame compartir de nuevo a mí. Entonces te voy a poner solo la mitad. ¿Ya? Ya. Acá. Listo. De resto me entregaste todo El resto sí, lo entregué todo. y completo. Entonces déjame copiar acá. Y vamos a pegar acá. Perdón, déjame aquí. Listo. Entonces te quedarían 87. ¿Listo? Ya, listo, Treinta Inge. por ciento tareas, 70% examen. ¿Listo? Ahora, Inge, ¿sí? una preguntita. ¿Cuándo sería el siguiente examen? El siguiente examen en teoría sería, creo que el miércoles de la siguiente semana.
Miércoles de la siguiente semana. Ya, Ujú. ya, Más o menos, ya. pero hay que ver, porque igual nuestro, como es online, necesitamos 2 sesiones, ¿no? No es tan fácil como venir a presentar el examen y ya, lastimosamente. Ya. Ahora pregunta, qué es qué es lo que le mejorarías a la clase y qué es lo que preservarías de la clase, así como está? Eh, am, a ver, lo que preservaría sí o sí de la clase, a mí me gusta programar Ujú, y me gusta hacer ejercicios todo en MATLAB o en Python, ujú, y eso yo sí lo preservaría. ya, Las tareas sí, son bien didácticas, se entiende mucho mejor el tema. Luego, ¿qué mejoraría? ¿Qué mejoraría de la clase? Yo creo que nada, ¿eh? A mí me gusta la clase, pero me gustaría también estudiar más, pero como estoy con 4 materias se me complica un poco. claro. Ya Pero está, por lo demás, sí, todo bien. está bien, Peter. Nos vemos, no sé si más tarde o mañana, les aviso porque tal vez nos quede un poquito de tiempo. ¿Ok? Ya, ya listo, Inge. Listo. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Dije, buenas. ¿Aló?